Bienvenidos y bienvenidas a todas a este nuevo capítulo de la secta sagánica. Estamos con Leo Lagos. Bienvenido, Leo. Bueno, un placer estar acá. Quizá, como le estaba comentando a Leo, quizás alguien de ustedes lo conoce mejor que yo, hasta porque, bueno, de persona no nos conocemos, en este momento nos estamos conociendo, pero aparte, Leo fue una persona muy prolífica, veo, de mucho ámbito, de audiovisuales, de música, de comedia de TV, de radio. Bueno, ahora me vas a contar un poco bien tu trayectoria y sobre todo estás acá en este podcast de divulgación científica porque soy el director de la sección científica de La Diaria y en general una persona apasionada de ciencia, me parece de ver. Y bueno, entonces me interesaba ver un poco cómo charlar un poco de eso, de la comunicación, de la ciencia, de la divulgación y de cómo también un profano, porque empezamos preguntándote eso, ¿vos tenés alguna formación científica? Bueno, Lorenzo, creo que todo esto se une más o menos, o yo por lo menos creo unirlo coherentemente, todo esto lo que estuviste hablando. Formación científica formal no tuve, estudié sí en psicología en la Universidad de la República y después también en la Universidad Católica un tiempo. Eh, pero justamente me aparté porque el encare no era muy científico, digamos, de la psicología. La psicología es una disciplina muy amplia y hay distintas formas de encararla. No era lo que a mí más me gustaba, que era justamente entender cómo funciona esa caja que tenemos ahí en el cráneo, y no tanto el énfasis en hacer terapia o ese tipo de cosas que no era lo que a mí me interesaba. Está perfecto que esté, obviamente es muy necesario que esté, la salud mental está muy desatendida en nuestro país, pero mi interés era otro, entonces me dediqué a estudiar comunicación, que era otra cosa que me gustaba. Soy una persona bastante curiosa en general, creo que me divertiría estudiando casi cualquier cosa, menos derecho, que fue el sexto que había hecho en la secundaria y me aburrió profundamente y dije, por ahí no. Ok. Salvo eso, casi todo me interesa. Y, pero no necesariamente tengo un background científico. Sí, de pequeño lo que me gustaba y lo que yo trato de hacer, de hecho, es divulgación de ciencia. No soy ni siquiera un periodista científico. eh, y a mí de pequeño me gustaba consumir eso. Leía no sé, los libros de Carl Sagan. Carl Sagan, Los Dragones del Edén fue el primer libro que Bueno, leí de él. acá lo Había visto la tenemos. serie. Sí, ahí lo tenemos, por eso me parece genial estar en la secta sagánica. Eh, Obviamente había visto la serie Cosmos, pero el primer libro que leí de él fue Los Dragones del Edén, que habla justamente del cosmos, del cerebro, de Sí. antropología. Me parece una obra magnífica. Y también yo siempre digo, en las vacaciones, cuando era niño, mi madre era ingeniero agrónomo, entonces en casa había libros de genética, y eso era lo que yo leía en vacaciones. Me gustaba husmear en sus libros, las leyes de Mendel me fascinaban. Claro. Y entonces siempre tuve esa proximidad con la ciencia, pero desde el placer o la impunidad si se quiere, que te da la curiosidad. No tenía que rendirle, no tenía que decirle a un profesor cómo se movía un carrito por una pendiente, sino que me interesaba ver por qué se movía el carrito. eh, Claro. y eso es un poco lo que yo trato de hacer ahora, pensar que la ciencia es cultura y que la aventura científica es una aventura que es interesante per se, y que cualquier persona tenga la formación que tiene la puede disfrutar. Carl Sagan escribía, creo que para todos, y si bien estoy lejos de escribir como Carl Sagan o lo que fuera, aparte Carl Sagan, a diferencia mía, era una persona de bien, una persona que participó en muchas misiones, diseñó, yo qué sé, la sonda Viking, Eh, estuvo en muchísimas cosas, fue un precursor en ver el tema del calentamiento global, observando lo que había pasado en planetas como las armas Venus. nucleares, hablando de ese periodo. Exacto, él era una persona de bien que escribía muy lindo además. Yo estoy lejos de eso, pero sí comparto ese espíritu de que la ciencia es una aventura que le puede interesar a muchísima gente. Incluso, o incluso no, parto de la idea que le tiene y le interesa a más personas que aquellas que la hacen, digamos. Claro. Bueno, genial. Entonces estamos muy en la misma, porque yo tampoco tengo ninguna formación científica y ta. Y entonces yo también aparte empecé leyendo, imagínate, Los Dragones del Edén y algo de Richard Dawkins, entonces genética. Entonces, Claro.
Y de ahí gen se ve que egoísta y surge todo. que hay algo en estos argumentos para mí, porque lo comentaba ahora no me acuerdo bien con quién, que quizás a veces te enseñan la ciencia como algo que es de los científicos y que tiene que ser, como que tiene que ser enfocada, o sos profesional de eso o no podés hablar o entender de qué va, de alguna manera. Tienes que o dedicar tu vida o estás afuera. Mientras que, claro, te das cuenta de que no, de que es algo que es una curiosidad intrínseca quizá del ser humano. Eh, Claro, hay muchos desencuentros, digamos, si se quiere, eh, menores, ¿no? No son grandes desencuentros, pero obviamente la forma que la comunidad científica se dirige entre sí, lo que se llama en la jerga la comunicación entre pares, o sea, un paper científico, la forma que ellos comunican las cosas que van descubriendo, obviamente tiene una característica que no es abierta a todo público, eh, pero no porque digan cosas muy extrañas o inasibles, o sea, de hecho yo leo sus trabajos y los entiendo y por eso después les hago las notas. Eh, pero tiene unas características propias que no necesariamente es la forma de comunicarse que tenemos cuando escribimos pensando en, bueno, yo escribo en un diario pensando en todos los lectores y las lectoras y no necesariamente en aquellos que tienen una formación científica. Pero eso pasa en cualquier cosa, o sea, la música todos la disfrutamos, pero probablemente una discusión sobre un solo de guitarra, no sé, de heavy metal, o los arreglos de violines en una filarmónica sea algo más específico para gente que tiene otro tipo de conocimiento de cómo se hace la música. Pero de la misma forma que la música, la ciencia tiene eso, no necesariamente hay que hacerla para poder sentir regocijo al ver cómo es. Eso claro, por lo menos es lo que yo creo. claro. Bueno, quizás van juntas también las dos cosas. Hay la ciencia también en ¿no? En la música, como quizás ahí también es algo para mí siempre de que va a estimular algo de muy ancestral en nuestro cerebro, como la curiosidad también de entender dónde vamos, por qué estamos acá, por qué nos comportamos de una manera. Bueno, pero eso volvemos un pasetito atrás y volvemos a hablar de ti un segundo. Entre todas estas cosas que hiciste en tu vida, decimos, ¿cómo te definirías vos al día de hoy en general? Como si tuviera que meter profesión en una tarjeta, decimos. Eh, O no profesión, en verdad, tipo, ¿cómo te definirías de vocación? Casi. y bueno, digamos lo que pasa que yo creo que todos somos un poco así, todos somos múltiples cosas y depende un poco en el ámbito en el que estés cómo te vas a definir, ¿no? Este, no sé, la mayoría de las personas o son padres, o son madres, o son parejas, o son hijos, o son tíos, o son sobrinos, o son ingenieros, o son cocineros, o tenemos múltiples capas que definen lo que somos. Yo lo que te decía, uno tiende a pensar que uno es una unidad coherente, por lo general no lo es, ninguno de nosotros es una unidad demasiado coherente, pero hoy yo qué sé, profesionalmente sí me considero un divulgador de la ciencia, eh, pero que hay un continuo, también tengo una banda, Los Supersónicos, que siento que no es algo que está muy alejado de la ciencia, en el sentido de que la ciencia para mí, como es cultura, siempre fue un input a la hora de hacer canciones. Eh, Comunicador, la única palabra que no me gusta mucho es comunicador, porque pone el énfasis en como que uno solamente comunica, pero que no tiene demasiado que ver en aquello que comunica, ¿no? Un comunicador para mí es como una Claro. máquina que la pones y te hace un programa de entretenimiento o entrevista a Gonzalo Moratorio por el COVID o a Cavani por el fútbol. Como Un que le comunicador. quita contenido creativo, valor Sí, creativo. o le quita el contenido, o sea, un comunicador es como una parte de un engranaje, algo, alguien o algo que comunica. Eh, yo prefiero estar más del lado de los que tenemos algo para decir. O sea, la comunicación en sí no me interesa tanto como el tener algo para decir. Y a la hora de divulgar ciencia, lo que tengo para decir es hacerle llegar a otra gente cómo, más que nada, como digo acá, cómo nuestra comunidad científica genera conocimiento nuevo y la importancia que ese conocimiento nuevo tiene, primero
para maravillar a las personas, para que lo disfruten. Segundo, cómo eso podría incidir en nuestras vidas o en algún aspecto de nuestras vidas, pero sobre todo cómo en cualquier lugar esa cosa colectiva que es la humanidad va construyendo el conocimiento del mundo que nos rodea. Y ahí, sea un país chico, un país grande, sea Italia, sea Uruguay, Argentina, Brasil, Estados Unidos, eh, todos tenemos algo para decir. Más allá que después vienen los premios Nobel y siempre ganan los investigadores, o de Alemania, o Estados Unidos, de Austria, los mismos centros de poder de siempre. Eh, pero esa aventura está buena contarla porque la gente tiende a pensar que la ciencia es algo que hacen los Nobel, que es algo que pasa en el hemisferio norte, pero acá también se hace y es muy entretenida. Claro, y aparte es una aventura colectiva justamente, como que a veces se piensa, llegó Einstein y se inventó la relatividad. No, Einstein seguramente hizo grande aporte, pero llegó reflexionando arriba de pensamientos y procesos que llevaron a otras personas y quizá algunos que tampoco eran científicos de por sí, que simplemente aportaron. Eso, un Asimov quizá estimuló en la cabeza de muchas personas a través de su novela algún tipo de algo que después se utilizó a fines científicos también, puede ser. Sí, sí, bueno, de la frase de Newton, ¿no? Que la ciencia se para en hombros de gigantes en referencia a los que trabajaron antes. em, Claro, Y, y eso también tiene que ver con lo que vos me preguntabas, esa cantidad de cosas que yo hago, que no son muy distintas a la cantidad de cosas que hacen otras personas, digamos, o sea, capaz que no tienen una banda, pero, no sé, capaz que juegan al handball, o nadie hace una única cosa, nadie es no, claro. 24 horas, vos no sos una persona que hace un podcast 24 horas, Ojalá, ojalá. te- sos obviamente mucho más que eso y no te podemos reducir en una sola cosa, pero a lo que iba es que todas esas cosas te van nutriendo, digamos, ¿no? Todo, nadie está solo, no se produce ciencia aislada de la sociedad en la que estás, eh, y, y la inspiración puede llegar por cualquier lado, y por eso también es importante para mí contar cómo se hace la ciencia o la ciencia que se hace, porque así como a mí que llegar un libro de Carl Sagan a mis manos me marcó muchísimo, también me marcaron otros libros que me parecían igual de atractivos que el de Carl Sagan, entre ellos, siempre cuento esto, hay uno que es espantoso, que no me escuche la gente que hace ciencia en serio, pero los libros de Eric von Däniken, que es un alemán, No conozco. creo que es holandés, es una persona que escribió unos libros diciendo que los extraterrestres habían estado acá. eh, Unos libros espantosos, o sea, que hacen ¿Cómo agua se por todo. llama? Eric von Däniken. Ah, no. Eh, Ahora lo busco, debe estar por ahí. Perdón. Este, y que no hace ciencia, pero trataba de convencer a la gente de que los extraterrestres habían estado acá y supuestamente tenía evidencia probatoria. Y, Pseudociencia. como si fuera Pseudociencia. ciencia, exacto, pseudociencia, pero me gustaba que usara la misma herramienta para tratar de convencer y eso me parecía fascinante. Eso también lo mezclo con, para mí, uno de mis escritores favoritos de ciencia ficción, que es el polaco Stanislaw Lem, que también llegaba, por ejemplo, a tener libros que eran medios borgianos de prólogos de libros que nunca salieron. Vos leías una colección de prólogos que te hablaban de libros que no existían, y en esa forma también de organizar el lenguaje para contar algo, yo veía una conexión entre von Däniken, Carl Sagan, eso, y después otro texto que para mí es maravilloso, uno de los mejores libros de ficción de todos los tiempos, que es la Biblia, cómo también tratan de, mediante argumentos y una forma de exponer los hechos, de tratar de convencer de algo. Para mí todas esas cosas están como juntas en mi formación, eh, y lo bueno de contar ciencia es eso, que vos nunca sabés qué es lo que va a despertar la vocación de una persona. Hace poco, no sé, hicimos una nota sobre cronobiología que estudiaron en Facultad de Ciencias, el grupo de Betina Tassino y Ana Silva, cómo la hora en que hacen ejercicios bailarines del Sodre incide en sus patrones de sueño, y la estudiante de posgrado que lideró esa investigación, en realidad lo que quería estudiar era la cognición de las ballenas, pero bueno, en Uruguay estudiar la cognición de las ballenas es bastante complicado, y terminó haciendo este estudio que fue
brillante, con muchas cosas increíbles y muy particulares que solamente se pueden dar en países como los nuestros. eh, pero bueno, lo que ella traía era el amor por las ballenas, ya quería entender el canto de las ballenas. Sí, Eh, terminaba yo siendo... entonces, bueno, eso te dice, y vos nunca sabés qué libro cayó en tus manos que termina incidiendo, o a veces qué podcast escuchaste, o qué cosa se te cruzó, que hace que después te inclines para un lado o para otro. Incluso muchas veces sin darte cuenta, yo, si me hubiera preguntado cuando era niño si iba a escribir de ciencia, no se me hubiera ocurrido. Sí, sí. No Sí, era yo algo que hasta, tenía. hasta antes del COVID, olvídate. Hasta antes del COVID a mí nunca me interesó mucho la ciencia, o sea, tenía un interés genérico, Ujú. pero tipo tenía muchos amigos, biólogos y naturalistas que me contaban cosas que me interesaban, pero de la charla siempre fui más del lado político. Me licencié en ciencias políticas, estudié mucha historia, ciencias políticas y eso. Y después de reacción a la teoría conspirativa del periodo del COVID, tuve que escribir unos artículos para una revista de amigos sobre teoría conspirativa y eso, o sea, me propuse yo. Y me empecé a involucrar el terraplanismo, empecé a intentar estudiar los contraargumentos y me parecen interesantísimos y después me surgió esta pasión y dije, bueno, hay bisogno de saganismo acá. Bueno, lo que te decía, viste, ahí hay algo de cómo este tipo que decía disparates sobre los extraterrestres y que el origen de la humanidad venía de ahí, la forma en que exponía las cosas era muy agradable, o por lo menos para mi yo adolescente, muy atractiva, a pesar de que me daba cuenta que era un disparate atrás del otro, pero a veces cómo se dicen las cosas es tan importante como las cosas mismas. Sí, claro. La... Bueno, de hecho eso pasa también con libros científicos. En el mismo Carl Sagan me pasó de leer, ahora estoy leyendo La Conexión Cósmica, no sé si lo Ujú. leíste, Sí. que en un momento se vuelve muy particular, porque es un libro del empiezo de los años 70 y él tenía muchas expectativas sobre la carrera espacial. Entonces empezó a decir, ¿cuándo en los años 90 iremos en Marte? ¿Cuándo vamos a ir? Estaba muy convencido, como que, pero la fórmula que lo dice, vos por cuanto decís, obviamente esta parte no, ya sé que no funcionó así, que no es real, pero igualmente la forma de contarlo es tan maravillosa y ta, bueno. Mira, Entonces, mirá, sí, para que veas que cómo las cosas se conectan, viste que ahora estamos acá en Uruguay atravesando un momento de una reforma educativa, y en la reforma educativa anterior, no recuerdo si fue la de Rama o quién, en un momento se pensó sacar astronomía del liceo, porque pensaban que era una disciplina que no contribuía a que los jóvenes se insertaran en el mundo laboral, y cuenta la leyenda de que una de las cartas que se enviaron al Consejo de Secundaria le escribió Carl Sagan diciendo por qué era importante que se enseñara astronomía en el liceo. mira. Es un lindo relato y una linda historia que nos recuerda eso, que la ciencia no es solo ciencia. La astronomía siempre estuvo muy ligada a la filosofía, esa contemplación de la noche estrellada hace que sea un ambiente muy propicio para pensar qué somos, por qué estamos acá, de dónde venimos, qué tan importante podamos llegar a ser comparado con lo que estamos viendo ahí arriba. Eh, el cielo, si bien mucha gente lo usó para torturar a las personas y inculcarles sentimientos de culpa, también el cielo es un lugar que nos trae como un profundo sentimiento de humildad y nos pone en nuestro lugar, ese Sí, sí. pequeñito punto azul pálido del que hablaba Carl Sagan, una pequeña roca que gira entre miles de millones de rocas por ahí, y que no somos tan especiales como a veces nos pensamos. Sí, bueno, de hecho, estando al mirar el cielo, yo tuvimos una charla que dejo acá arriba para los que escuchan con Ignacio Acedo, que es un joven ingeniero aeroespacial español que trabaja en la ESA, en Ujú. Alemania, y bueno, está trabajando sobre los proyectos para construir bases lunares en la Luna y eso. Y, y en un momento me di cuenta de repente que estas personas que van a ir a la Luna, se van a subir a un cohete y van a mirar a la luna que vemos todos los días y después de repente la van a ver agrandarse de a poquito y verla siempre más grande hasta llegar hasta ahí. Es algo que, no sé, me hizo flashar para pensar, imagínate para ello, tipo, la emoción que tiene que ser poder salir de justamente de ese pequeño
globito que está, donde pasamos toda nuestra existencia. Bueno, muy linda, muy lindas imágenes y muy linda ese discurso también de Carl Sagan. Quizás dejo también el video de Pale Blue Dot, de la pequeña pelota azul, que es muy, una de las grandes perlas, podríamos decir, de Sagan. Bueno, y ¿cuáles consideras que son al día de hoy un poco los retos de la comunicación científica, las problemáticas o igualmente como los puntos a mejorar en Uruguay y quizás en general también? Bueno, yo me siento un poco afortunado porque trabajo en un medio, La Diaria, que es un diario cooperativo, eh, donde se nos destina espacios, se deja un espacio desde que empezó la sección para contar estas cosas que a veces eh, requieren a veces es difícil contar, yo que sé, el otro día el premio Nobel de Física, ¿no? La teletransportación cuántica de información por el entrelazado de las partículas. Si te lo tengo que contar en los caracteres promedios de una nota en un sitio web, digamos, es muy complejo, o sea, Sí. probablemente no lleguemos ni a arañar la superficie de lo que sea. Y A ver, incluso la altura. estamos hablando de un tema, aparte, extremadamente complejo. La física cuántica es una física que todo el tiempo nos hace zancadillas a nuestra forma intuitiva de percibir el universo. Eh, y entonces, que los medios decidan tener un espacio para contar estas cosas, yo creo que es uno de los desafíos más grandes. Yo trabajo en un lugar donde es posible, más allá de eso, siempre estamos en esa tirantez de yo pido más páginas, a veces hay menos, o sea, el espacio siempre es reducido. eh, y en la web tenés esa tiranía, si se quiere, de que, bueno, una nota muy larga que tenés que scrollear tampoco es la mejor forma de leerla, pero bueno, uno no puede sacar, no puede pretender que su nota sea un libro o ni siquiera un capítulo de un libro, Claro. pero hay esa tensión entre con qué profundidad podemos hablar de las cosas y qué tanto tiempo tenés para, primero, seducir al lector, a la lectora, o al televidente, o al escucha, para mostrarle cómo eso está relacionado con algunas cosas. Después pasar a contarle, siempre digo yo, qué es lo que sabíamos o dónde estamos en cuanto a ese conocimiento. Y después de que le conté todo eso, después contarle, bueno, ¿y qué es lo nuevo que encontró tal o cual persona? Porque si no, vivimos siempre en esa idea de que, ay, apareció algo nuevo, ¿no? O sea, esa forma de contar la ciencia, investigadores encontraron la lucha contra el cáncer. Casi nunca es encontrar, perdón, encontrar la lucha, no, la cura contra La el cura. cáncer. Encontrar una cura es algo que sucede muy esporádicamente, es muy difícil, después hay que pasar una serie de, bueno, con el COVID quedó muy claro cómo es todo esto, los ensayos clínicos, todos esos procedimientos que hay que hacer. Es muy difícil que alguien que encuentre una molécula que sea bioactiva pueda anunciar que ya tiene la cura para algo, porque van a pasar 10 años, o bueno, o rápidamente como pasó con la vacuna, pero pasó un año y algo, y en encontrar que eso sea probado. Eh, entonces, el principal desafío para contar la ciencia es tener el tiempo, tener el espacio. Los medios a veces, sus agendas no les permiten, o su modelo de negocios, o lo que ellos creen que la gente espera, no permite a veces espacios para contar estas cosas. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Eh, con los ratings de televisión, por ejemplo. Yo hice programa de televisión, mi primer programa de televisión, un programa de lucha libre, o sea, no tenía nada que ver con la ciencia, salvo que cuando caían los luchadores, más allá de que estaba todo simulado, la fuerza de la gravedad se aplicaba y se fisuraban las costillas, Y aunque la algo de pelea estuviera... medicina, claro. Exacto. Eh, pero siempre está esa discusión en la televisión si debería subir el nivel de lo que ofrece la televisión o si en realidad la gente ve esas cosas porque es las cosas que la gente quiere ver. El asunto es que eso nunca se pone en un marco experimental como para que los canales que usufructúan las ondas pongan a prueba su idea. El programa más visto es, por ejemplo, una telenovela, porque a la gente lo que más le gusta es la telenovela, o porque de lo que le están ofreciendo el conjunto de medios, esa es
mejor de las peores opciones que tienen, ¿no? Esa mentalidad científica de ver qué es lo que quiere la gente para después darle lo que quiere, no se aplica. Y yo siempre decía lo mismo. En el contexto por lo menos de Uruguay, no sé cómo será en Italia, pero tengo entendido que la televisión italiana no es troppo buona. No, Eh, em, si todos los canales, pongamos al mismo tiempo, pusieran documentales de tiburones, pongo yo siempre el ejemplo, eh, indefectiblemente habría alguno de los programas que sería el más visto, alguno de los programas de tiburones sería el más visto. Y entonces el razonamiento de los dueños de los medios por lo general es, ah, las personas quieren ver tiburones, porque en este horario vieron el programa más visto fue el programa de tiburones. Siempre depende de qué es la oferta, la gente va a elegir entre lo que le das para elegir. En inglés está esa distinción, freedom of choice y freedom from choice, o sea, elegir en base a qué. Entonces, no está muy instalada, por lo menos en nuestra sociedad, la idea de que a la gente le interesan estos temas, o de que estos temas son relevantes, o de que estos temas porque le tienen que pueden estar presentes. interesar, quizá no le interesan, pero si se lo propone, le llega a interesar. Exacto. Y a la vez, bueno, entonces a veces capaz que a veces hacen una pequeña prueba muy tímida, pero no le dan el tiempo para que ese espacio se establezca, se defina, haga, digamos, tenga su complicidad con el público que está del otro lado. Entonces, bueno, hace falta, yo creo, darle más espacios a estas cosas, que dependiendo del medio, el espacio implica tiempo o centímetros cuadrados o tiempos en imágenes. Eh, Así y todo, creo que hoy hay mucha más comunicación de ciencia que de la que había hace 5 años, que cuando yo empecé, o hace 10 años con otras personas que ya hacían esto. Eh, de cierta manera creo que hoy hay un poco más de Ah, comunicación científica. sí, quizá el COVID un poco estimuló esa curiosidad, podemos decir. Y sí, un poco, quizás, aunque una vez que la gente está desacostumbrada a hablar en términos científicos, o no hablar en términos científicos, pero a entender de qué va la ciencia, después es muy difícil hacerle entender también cosas un poco, no, no quiero, tipo, no es una cuestión de clasismo, de decir a pobres ignorantes, es una cuestión de sociológica. Yo pienso a cuando, por ejemplo, empezó el periodo de la... O sea, los mismos medios de comunicación no están acostumbrados a no estaban acostumbrados a comunicar en términos científicos. Cuando empezó la pandemia, que se empezaron de repente mensajes en Italia muchísimo, que había la emergencia en los primeros momentos, que no se sabía cómo actuar y era, ah, se tienen que poner el tapabocas todo el rato, no, se lo tienen que poner solo en esta situación, no, tienen que limpiarse con eso, no, no utilicen la aspirina, sí utilicen, y como cada semana cambiaban opinión, pero porque justamente estaban relacionándose con algo nuevo y un científico no es que te dice algo y después si se revela ineficaz te dice, no, tienes que seguir con eso porque es lo que ya te dije. Y, pero una persona que no está acostumbrada, que está acostumbrada a eso, al premio Nobel que gana y que sale con la cura milagrosa o con la tecnología ya pronta, lista, le cuesta entender que se va a pruebas y que se tiene que un poco experimentar. O con los viajes a la luna. Ahora que tuvieron que remandar un par de veces el lanzo, ya todos los conspiranoicos, ah, bueno, ¿y cómo fueron en el 69? Y bueno, hay que tener cuidado. Exacto. La ciencia es una actividad compleja, lleva tiempo, es una de las pocas disciplinas que a veces no es que les guste, pero es una de las pocas disciplinas que establece cuáles son sus propios mecanismos para obligar o obligarse a retirar lo que uno afirmaba anteriormente, ¿no? En Bueno, la política todos estamos acostumbrados que dicen una cosa, no sé, es común que un ministro de Economía diga que la inflación va a ser tanto y le erró por un margen muy amplio, y el tipo con la misma cara ni siquiera dice, uy, me equivoqué, es parte de su cosa, no se lo cuestiona. En la ciencia uno puede decir, bueno, el tapabocas se usa en este contexto y mañana la evidencia es otra porque hubo otros trabajos que demostraron otras cosas, y no es que sea gratuito cambiar de posición, es deseable rendirse ante la evidencia. Si la evidencia no acompaña lo que vos pensabas, probablemente, o si la evidencia está bien obtenida, probablemente lo que tengas que cambiar es lo que vos pensabas, no cambiar, no vale decir, ah, no, pero esa evidencia no me gusta. claro. En otras disciplinas humanas es más, eh,
es posible decir, bueno, no, no, pero lo que piensa él es neoliberal, no es lo que a mí me gusta, yo creo que la cosa es así y nunca someto a pruebas mis convicciones. Eh, y bueno, la ciencia tiene esa cosa linda de, si bien hay egos heridos, y si bien hay peleas, y si bien hay disputas, y si bien hay muchas cosas en las que no hay acuerdo, eh, está establecida la forma por la cual se deberían definir esas disputas, digamos. Ganan las evidencias. Es siempre Claro, el ejemplo es siempre de Einstein, que era Einstein y se equivocó por toda su vida negando la expansión del universo y estaba convencido de que no, intentó demostrar de que no era posible y bueno, estaba equivocado, no es que porque lo decía Einstein dijeron, bueno, no, entonces bueno, cerramos. ahora con el Nobel de Física también, él decía que la información era imposible que se trasladara más rápido que la luz, no podía haber una información instantánea, y con esto las partículas entrelazadas cuánticamente, al Bueno, contanos determinar. un poco eso, porque yo la verdad que estoy bastante desentendido, así que contanos un poco de eso. Ay, me vas a No, hacer sí, sí hablar. sabés, no sabés, era muy atrás. No, a ver, uno araña la superficie de las cosas de manera que más o menos se pueda entender algo, ¿no? Sí. Uno se hace una idea de las cosas, obviamente un físico cuántico lo va a explicar de otra manera, Claro. o una Aparte, física Feynman cuántica. decía justamente quien piensa, quien dice de haber entendido la cuántica es porque no la entendió. Exacto. Eh, pero bueno, sin entender bien el meollo de fondo, Concepto. para más o menos entender qué era lo que le irritaba a Einstein, digamos, en un sistema cuántico se establece una relación en las partículas que quedan entrelazadas, quiere decir que sus propiedades guardan una relación entre ellas. Cuando la mayoría de los trabajos experimentales se hicieron con fotones y lo que se mide es el spin, que es es una propiedad, digamos, una magnitud, ¿no? Ponele que una gira para arriba, un spin es para arriba y el otro spin es para abajo. Bien, si esas partículas están entrelazadas, la física cuántica, viste que determinar una magnitud te impide saber bien la otra, pero bueno, eh, si hay dos partículas que están entrelazadas y una tiene el spin para arriba, necesariamente, con unas propiedades que implican muchas ecuaciones y muchos descubrimientos, la otra tiene que tener el spin para abajo. Si esas partículas están entrelazadas y yo las separara de alguna manera, al determinar cuál es el spin, o sea, si el spin es para arriba de la que tengo acá, indefectiblemente la otra, sea donde sea que esté, voy a saber que el spin de esa está para abajo. Y eso querría decir que la información, al yo Claro. destapar a nivel de la cuántica, cuando yo determiné, colapsé, digamos, la onda de probabilidades de lo que podría ser el spin de este fotón, inmediatamente esa información se trasladó a la otra partícula que está en el otro lado, y inmediatamente acá es más allá de la velocidad de la luz, lo cual para Einstein era algo bastante enojoso, nada podía ser Es instantáneo, instantáneo. nada podía ser más rápido que la luz. Eh, y bueno, entonces esa información viajaría instantáneamente. Yo al determinar esto, sé lo que está pasando con esa otra partícula. Eso más o menos es lo que entendí yo. Me encantaría que Entonces, invitaras a un físico cuántico que trabaje en entrelazamiento de partículas y te diga si lo que acabo de decir es una simplificación. Viste que decían, Einstein decía, bueno, si bueno, empezás a y acá simplificar hay la una teoría. sorpresa porque tenemos. No, no es cierto, estaría buena. Este, ¿Qué Einstein decía que sor? si vos, Einstein decía que si vos simplificás la teoría de la relatividad, al final cuando la otra persona dice, ah, entendí, bueno, eso ya no es la teoría de la relatividad, Ok, decía Einstein. claro. Sí, eso de la cuántica me encantaría entrevistar a alguien. Inclusive pensé entrevistar a Carlo Ravelli, que es una. Rovelli, bueno, Claro, entrevistarlo en italiano y quizás subtitularlo. Sería interesante. Pero bueno, veremos. sí. Tenemos tiempo. Pero sí, eso de la cuántica no entendí nunca nada, pero muy interesante. Pero entonces el trabajo es totalmente teórico, decimos, No, obviamente. no, justamente el Nobel a esta gente se le da porque pusieron eso a prueba, formas de medirlo, y eso está en el fondo de justamente
de la computación cuántica, o sea, ya esta forma de lo que pasa a nivel de estas partículas tan pequeñas podría dar beneficios en el aumento de la velocidad del de cómputo transmisión. de las computadoras cuánticas. Eso es digamos, lo que te vuelve a hacer caer la mandíbula. No es que estamos hablando de algo teórico, hay gente que diseña experimentos y obviamente muchas fórmulas para comprobar que esto sí sucede. Y esta de teletransporte, teletransportación instantánea de la información de partículas que están entrelazadas se demostró experimentalmente. No es ya que podamos discutir Einstein y los suyos de un lado diciendo "Oh, esto es imposible", y Schrödinger y los otros del otro lado Sí, diciendo sí. no, esto es posible. Hay trabajo experimental que demuestra esto, y justamente esta gente ha estado trabajando en cosas experimentales sobre estos conceptos tan difíciles de entender. Qué loco. Bueno, claro, entonces ahí decimos, hipotéticamente, me imagino, después, ahora estamos hablando entre dos profanos para todos los oyentes, como no tomen esta cosa, pero imagino que entonces podría, imagino que sea la base para poder hacer como, o sea, si podés traducir esta información, que como si fuera binario, ¿no? Si uno es punto de para abajo, el otro para arriba, si uno es para arriba, el otro para abajo, transformas todo como en un código binario, básicamente, y podés transmitir informaciones instantáneamente. Normalmente el límite que tenemos es porque lo hacemos a través de algo material, que sea una onda, que sea mm, algo, mientras que eso no, eso es en la misma propiedad de las partículas. Bien, sí, y si lo que decís vos es, por lo menos como yo entiendo esto, para hacerlo más complejo, la computación cuántica se basa en también el aumento, por lo menos lo poco que he entendido, es que el aumento de la capacidad de cómputo está en relación con los estados cuánticos. Vos no solamente tenés una única posibilidad de que una partícula esté en un estado, ya sea una velocidad o una posición, sino lo que se arma es lo que se llama eso, es una nube de probabilidad. La partícula no está en ningún lugar y está distribuida probabilísticamente en un montón de estados. Claro. Entonces, si lograran, yo no soy obviamente la persona para hacerlo, pero hay gente acá en Facultad de Ingeniería que está trabajando en eso. eh, Eso lo que te permite es trabajar con varios niveles de información que superan y que son mucho más rápidos que la capacidad de cómputo que tenés, digamos, excitando componentes electrónicos. Eh, ¿Cómo? No soy yo la persona indicada para explicártelo. Bueno, y yo tampoco, así que cambiamos de argumento y volvemos a hablar de cosas que quizás entendemos un poco más. Por ejemplo, durante la pandemia siempre, bueno, vimos que hubo un surgimiento quizás de la curiosidad sobre la temática científica, pero al mismo tiempo también un surgimiento brutal, me parece, de pseudociencia, de pensamientos anticientíficos, y bueno, que se radicalizó mucho el discurso, también del lado cientificista muchas veces, como que se radicalizó mucho. Si miras ahora en YouTube hay muchísimo video de debate entre científicos y terraplanistas y antivacunas y todo eso que en los últimos 3 años explodieron. ¿Y qué opinas un poco de este fenómeno? Y nada, y si te preocupa o simplemente lo tomas como algo, como una lástima de que quizás algunas personas lo sigan, pero no particularmente problemático. Bueno, yo acá, cuando pasó todo esto del COVID, trataba de hacer distinguir dos fenómenos distintos. Una es la persona que duda de aquello que le dicen, ¿no? Que me digas que la vacuna ARN es segura, pero es una tecnología nueva. La duda, Legítimo. cualquier persona que duda está más cerca, o yo creo, tengo por lo menos la primer sustancia como para tratar de que lea una nota de ciencia, porque la ciencia es dudar, o sea, el dogma no va con el pensamiento científico. Entonces, hubo un montón de gente que dudó, y me parece que eso está bien. Incluso si tu forma de dudar y la evidencia que vos tenías te hacía cuestionar cosas que ya estaban demostradas por otro lado. El asunto es que también hubo determinadas personas con ciertas teorías
que podemos decir conspiranoica, pero no tenemos por qué adjetivar para descalificar, digamos, pero digamos con ideas que no estaban basadas en evidencia, que usaron eso como ciertas formas de tener cierto poder, nomás sea poder de likes, de clics, o sea, Sí, sí. ya está demostrado que hay ciertas recompensas del impacto que uno tiene en las redes, no necesariamente es económico todo esto. Em, entonces hubo gente que ensució y embarró la cancha. Y después, bueno, no podemos enojarnos con las personas que dudaban porque no tenían acceso a buena evidencia, digamos, eso es un poco lo que hablábamos antes. En la medida que no hay una gran cultura científica, después no podemos echarle la culpa a la gente porque no tiene las herramientas como para descartar qué cosas que le dice son disparatadas y cuáles están más fundamentadas. Para Claro. colmo, como vos decías, lo vivimos en tiempo real, muchas cosas, entonces había información contradictoria y era muy difícil ver de qué forma vos priorizabas toda la información que te llegaba. Eh, Obviamente, para mí, que estoy trabajando con investigadores e investigadoras, yo recurría a ellos y ya tenía como cierta cuestión, digamos, Filtrada. claro, lo que uno hace es confiar en la inteligencia de personas que considera que son más inteligentes que uno, ya. Claro. Y te Eh, eh, conociéndola, sabe que son en buena fe y que no te quieren engañar o venderte un paquete. exacto, pero eso también te puede llevar a ciertos errores o sesgos, porque Claro. también hubo gente que era investigadores, científicos, científicas, médicos, médicas, que decían algunas cosas que no estaban basadas en evidencia. Porque esa es la otra cosa. eh, la ciencia es una actividad maravillosa, pero está hecha por personas, y las personas ya sabemos, tendemos a comportarnos no siempre de la mejor manera, tenemos sesgos que operan con nosotros, algunos que los vemos y igual hacemos lo que hacemos, otros que ni siquiera los detectamos. Entonces, el principio de autoridad de la ciencia, vos lo decías bien, Einstein decía cosas que no eran tales, hubo gente que Einstein se opuso, bueno, a esto del entrelazamiento de las partículas, que no podía ser que la información se trasladara de esa forma. Bueno, pero era, que seas Einstein no quiere decir que tenga que hacer caso. Claro. Lo que vas a tener que traer es evidencia que esté buena. Einstein era muy bueno juntando evidencia de muchas cosas, por eso hizo todo lo que hizo, y sus aportes fueron fundamentales para muchos campos de la ciencia. Pero ya ha pasado en el pasado, hubo gente que cayó en cosas premios Nobel que cayeron en cosas de pseudociencia espantosas. Eh, Porque seas un científico no quiere decir que todo lo que digas va a tener aval científico. Entonces, en ese caldo de cultivo, eh, se dio lugar a ciertas teorías disparatadas, y lo que vimos es, si se quiere, como una cosa a trabajar a futuro. Bueno, en vez de enojarnos o de pensar en la mala intención o hablar de gente ignorante, deberíamos preguntarnos, ¿y por qué tanta cantidad de gente no tuvo las herramientas como para separar aquella información que tenía un conjunto de evidencia que la hacía más sólida que otra, no pudo ver esa diferencia? Eh, es como, nunca la podés agarrar con la gente. No, eso. Uno que trabaja en un medio, por lo menos debería decir, bueno, yo capaz no fui lo suficientemente claro, o todos tenemos que admitir, bueno, la diaria no es lo que lee todo el mundo, y si la leyeran, yo tampoco agotaría todas las dudas, Aparte, uno de obviamente. verdad nunca sabe. Uno puede estar lo más convencido del mundo, pero hasta, o sea, uno puede estar convencido de sí mismo, de ser una persona simpática y gentil, y en verdad ser un sorete, o sea. Sí, o sea, yo escribo con la mejor de las intenciones y con sincera curiosidad, pero eso no garantiza que las personas que leen terminen entendiendo. Yo no sé Claro. si lo que acabo de decir del entrelazamiento de las partículas quedó claro o no claro, capaz que para algunos sí, para otros no. No podemos pensar que tenemos la varita mágica de hacer que todo quede explicado. Para empezar, porque como estuvimos hablando vos y yo, que nos gusta toda otra cosa, hay cosas que no terminamos de comprender del todo. Decimos que Eh, quizás la mentalidad, el método científico tiene la ventaja respecto a otra manera de ver el mundo, por lo menos, que justamente tiene como base el ponerse en discusión. Y
Mientras que, por ejemplo, el pensamiento religioso no. O sea, mientras que, por ejemplo, el conocimiento a través del método científico sobre el origen del mundo y de la vida está sometido a constante contraprueba, modificación, y no, y esto no estaba bien, y eso es. La teoría del nacimiento de la vida y del universo en una religión no está sometido a este tipo de razonamiento y no se actualiza, y de hecho se intenta hacer encajar las cosas adentro de esta teoría en vez de adaptar la teoría a las cosas que se encuentran. Esa es una ventaja que ayuda por lo menos a deradicalizar un poco. A mí, yo el miedo que tengo mucho con la teoría, yo soy medio conspiranoico de la teoría conspirativa, esa es la verdad. Me interesa muchísimo y la estudio mucho, sobre todo porque eh, voy a decir algo que está muy feo, muy brutalmente, pero yo considero el nazismo como una teoría conspirativa que llegó al poder, básicamente. O sea, el creer el mundo está gobernado por masones y judíos, y en verdad los científicos nos mintieron, existen las razas humanas, y tenemos que ir a buscarlo en Tíbet, y tenemos que someter a los otros pueblos, porque eso es el orden biológico de Darwin. O sea, es exactamente un mismo de pseudociencia, de darwinismo social y de teoría conspirativa. Atrás, cuestiones económicas y políticas, pero el discurso que agarró a la gente y que la llevó al fanatismo de verdad, porque eso no era una convención de cómodo, o sea, llegaron a matarse, a destruir el país para este. O sea, la obsesión para los judíos, por ejemplo, era tal, porque estaban muy convencidos de esta teoría del complot de los judíos, era tal que perdieron la guerra para esto, básicamente, porque gastaron enormes recursos en esta cuestión y gastaron recursos que les servían al frente. Y hasta gastaron tanto que perdieron la guerra por eso, por de llegar a este objetivo, por ejemplo. Y eso es algo que la ciencia no tiene. Por ejemplo, tipo, uno puede estar muy convencido de algo, pero son las evidencias que hablan de alguna manera. Entonces yo tengo un poco de miedo con eso de la teoría conspirativa, del fanatismo que pueden llegar apoyar y estimular en algunas personas. Y Sí, sin dar la culpa a nadie, como decías. O sea, sin decir son todos unos nazis. De hecho, el podcast ese tiene este objetivo, como no ir a hacer debunking de teoría conspirativa, ir a hacer cosas frontal. Yo tengo muchísimos amigos, de hecho son un estímulo para mí para hacer eso, que tienen teorías un poco así, que a mí me parecen un poco descabelladas. Y justamente este podcast, también el sentido es hablar de ciencia para ver el lado interesante, porque muchas veces esas teorías son contadas mejor, quizás es un tema comunicativo también, son más interesantes, es un cuento más divertido respecto al. O sea, es más divertido pensar que hay el grupo que quiere eliminar parte de la humanidad a través de la vacuna, implantarte el microchip, o hablar de la zoonosis. y sí, muchas de estas cosas explotan sesgos que tenemos y cosas que traemos y que forman parte de nosotros, que son muy bien explotadas. La xenofobia está enraizada un poco en muchas cosas de las que somos, ¿no? Este, por más que seamos personas eh, que creamos en un mundo equitativo y que luchemos activamente por muchas cosas, también el sentimiento de nuestro grupo es un sentimiento muy fuerte en los seres humanos, que somos un grupo de primates, no tan distintos de los otros primates, aunque con bastantes particularidades que hemos creado culturalmente. Eh, Mira que a mí me rechina cuando se intenta aplicar lo que somos solamente con esa especie de sociobiología o todas esas cosas, pero no podemos desechar tampoco algunas de las cosas que traemos. El sentimiento de defensa del grupo es un sentimiento necesario para que una comunidad prospere. Lo vemos ahora con el Mundial, yo qué sé, vos hincharás por la Zurra, nosotros por la Celeste. Ah, no, yo no voy a echar por la zurra porque no está al mundial. Porque no calificó, igualmente echaría a Uruguay. Pero sí. Ay, Ya ves que de fútbol sé menos que de ciencia todavía. sí, sí, sí. Hay algunas cosas que sabemos de cómo se comportan otros animales y cosas evolutivas que traemos, tampoco podemos desdeñar gran cantidad de información que tenemos de muchos sesgos que operan en cómo pensamos. Somos seres racionales, sí, pero también tenemos otra parte que gobierna nuestras acciones que no es del todo racional. Por ejemplo, tenés estudios, ¿viste? De esta disciplina que se llama la Behavioral Economics o la economía comportamental, que dice que muchas decisiones que tomamos, por ejemplo, a la hora de comprar algo, ¿no? Esto es una escuela muy norteamericana, eh,
uno primero decide que va a ser, uno sin razonar toma la decisión, por ejemplo, en una góndola, qué producto va a alejar, y después recién, unos milisegundos después, esboza una justificación racional de por qué compró eso. Este, y eso pasa con muchísimas cosas. Que- ¿Cómo nos relacionamos con otra persona? ¿Qué cuenta cuando vemos una persona? Está bien, todos racionalmente podemos decir, bueno, hablando con una persona veremos si es agradable, si me agrada, si pensamos parecido, o si pensamos diferente de una forma que yo pienso que contribuye. Pero lo cierto es que no le damos la misma cantidad de chances a las personas a hablar con nosotros. No todos tienen la misma cantidad. Tenemos unos pequeños prejuzgamientos muy rápidos que inmediatamente haga que conectemos con unas personas y creamos que no vamos a conectar con otras personas. Y después, una vez que se establece la comunicación, todo puede fluir por un lado más racional, si se quiere. Pero hay un montón de cosas que hacemos que no son del todo racionales. Y muchas de estas teorías conspirativas pegan ahí. Ni siquiera tenemos que hablar de racionalidad, o sea, vos hablabas del nazismo, de Hitler. Hitler no inventó el demonizar No, claro. a, a- a- a la gente A los de judíos. Israel o de la religión judía, ¿no? Europa venía de unos 400, 500 años de echarles muchas culpas a eso. Entonces, como una forma de manipular a la población es darle una teoría que ya sabes que más o menos la manejan y que les sirve como un cuento que explica todo lo que le está pasando. Claro. Todos preferimos pensar que nos pasa a cualquiera de nosotros, estamos solos con un martillo y un clavo y le erramos al clavo y nos pegamos el dedo y probablemente la culpa va a ser de alguien más. Sí, del Algo que martillo. pasó, una mosca que me distrajo. O sea, todos tenemos, nos es más fácil aceptar que los que están mal son otros o que la culpa la tienen otros que asumir que a muchas cosas la culpa es nuestra. Entonces, explotar alguna de estas cosas a veces tiene réditos, son mecanismos bastante sencillos de generar adhesiones, ¿no? Eh, Incluso hasta lo vemos por el lado positivo. En Uruguay la aprobación del gobierno en tiempos de pandemia fue extrañamente mucho mayor que la aprobación que tenía cualquier presidente en los primeros años de su gobierno. Hay siempre, estadísticamente, hay un periodo de luna de miel y después la popularidad de los presidentes empieza a caer. ¿Es la calle Pou un presidente excepcional por eso o tuvo que ver la pandemia? Y bueno, enfrentar una amenaza externa Claro. común genera sentimientos de cohesión social. Pasó acá, pasó, bueno, Sí, sí, en Italia también. Hasta yo en algún momento me pasó de pensar por la cabeza, ah, quizás están haciendo bien por primera vez en mi vida una cosa y no. Igual, era totalmente claro, sesgo. ¿te acordás que se hablaba mucho? Ya se dejó de hablar porque quedó totalmente denostado, pero se hablaba mucho de la nueva normalidad, cómo sería el mundo después de esta pandemia que nos demostró que el egoísmo no vale, que las soluciones son colectivas, que tenemos que dejar de lado muchas rencillas, y cuando aparecieron las vacunas, la nueva normalidad se fue por la ventana y lo que sucedió es que los países ricos compraron las dosis para ellos y fueron los primeros a vacunarse. Acá en Uruguay, por ejemplo, íbamos por la cuarta dosis y había países en África que no habían recibido ni la primera. Sí, sí, sí. Entonces la nueva normalidad, yo siempre decía, se parece mucho a la vieja normalidad. La nueva normalidad fue un mundo injusto, prepotente, egoísta. Un poco menos eh, divertido, quizá. Eso, yo me divierto un poco menos, tipo. claro, la misma porquería de siempre y encima era más aburrido. O sea, y la verdad que no había nada por lo que celebrar. Eh, y bueno, y estas cosas son explotadas por alguna gente. Ahí estos sentimientos se pueden explotar para bien y se pueden explotar para mal. Están ahí, entonces la ciencia es una de las tantas formas de conocerlo, de estudiarlo, de saber de qué manera operan. Hay mucha literatura, a mí es un tema que me encanta, los sesgos cognitivos, Claro. ¿no? Todas esas cosas que terminan haciendo que estemos realmente convencidos que las cosas son como las pensamos, aun cuando estamos expuestos a evidencia que nos dice que no son. Sí, o aún, Este, o sea, yo pienso que todo, o sea, es imposible tener las evidencias de todo lo que uno cree. Y que todo creemos en algo, en una pequeña teoría conspirativa o en una pequeña pseudociencia, en una pequeña cosa que nos contaron y que tomamos por verdadera
por confiar o por sesgo, justamente. Incluso ahora, viste, con todo esto de las redes sociales, los algoritmos funcionan de manera de hacer que la gente que vos ves sea gente que es parecida a vos o que tiene intereses Claro, en común. Entonces se generan esas burbujas, esos sesgos de confirmación. Entonces vos te movés en un ambiente donde todos piensan más o menos lo mismo que vos. Entonces, si entraste en un ambiente terraplanista, es más difícil que entre alguien que le diga, no, mire, esto no es así, por esto, por esto, por lo otro, y que haya un ánimo de conversar. Porque también pasa mucho, a mí me cansa mucho también, cuando a veces entra alguien a un grupo de personas que piensa algo y se cree que tirándole la te va a fórmula o en el cambiar. caso de Ptolomeo, les va a pasar la verdad por el rostro y todos se van a dar cuenta que son unos tontos. No funciona así. Lo Claro. primero que tenemos que aprender, y esto es importante para la comunicación científica, es nadie convence a otro insultándolo. Nadie convence a otro, nadie le muestra las virtudes de una cosa que uno cree que es mejor, denostando lo que el otro piensa. Esto se trata no de convencer contra tu voluntad, sino de mostrarte las cosas y darte las herramientas para que vos veas si efectivamente es una explicación mejor que la que vos tenías. Todos creo que creemos, todos apreciamos saber más de las cosas y tener mejores razonamientos acerca de las cosas. El asunto es que si tu primer forma de aproximarte a mí es insultarme en todo lo que yo creo, probablemente no haya generado un ámbito de comunicación lindo, de confianza, en el cual podamos realmente discutir y encontrarnos nuestras posiciones. Claro. Si a un terraplanista le decís sos un imbécil porque pensás que la Tierra es plana, capaz que te sacaste vos tu frustración de exponerte a mensajes terraplanistas, No, y sobre pero no todo él está, te dice, no, vos sos un imbécil y me saques un globo, y es como que tiene la misma argumentación. claro, Para mí no, y el aparte, tema es eso de la burbuja quizás es la más grande diferencia con el pasado, como que antes alguien que era quizá terraplanista justamente no se cruzaba con todos los otros terraplanistas del mundo. Hipotéticamente, al día de hoy, sí. Y se reúnen y parece claro, muchísimo y piensan de ser muchísimos, por ejemplo, y se convence de que sea algo normal, de alguna manera, o algo claro, legítimo, que no hay que decir legítimo, pero es algo que no es el mismo plan de legitimidad respecto a, o sea, no hay ni una teoría única, no sé cómo decir, en el caso específico del terraplanismo, por ejemplo, y a veces también la discusión del meterte vos a discutir con esta persona generas en un externo que mira como que hay estas dos opiniones en el mismo plan que están ahí, que la comunidad está dividida. Tampoco es el caso, o sea, discutir con esta mira, persona de frente también es por eso para mí que es un error, porque das la impresión a uno que mira desde afuera como que estás discutiendo una cuestión en nivel de paridad, ponele, que no es para menospreciar, pero no es así, o sea, simplemente son dos discusiones totalmente distintas, porque, exacto, ¿qué es lo que uno busca con una discusión? ¿Es simplemente ganar el punto o llegar a un acuerdo en el cual hablando exista la posibilidad de que alguna de las dos personas cambie de posición? hay que ¿Por plantar qué? semillas, sobre todo. Quizá es la única manera de verdad de convencer justamente a alguien que está muy convencido de una teoría conspirativa, de una pseudociencia, es plantarle la duda, hacerle unas preguntas, o que lea algo, o que mire algo, que escuche algo que le estimule a él mismo poner en discusión sus posiciones y de él mismo salir de ahí de alguna manera. Me parece la... Y, y también tratar de entender, bueno, qué es lo que gana o por qué esa persona sigue, de alguna manera están teniendo ciertos beneficios. O sea, capaz que en el grupo de terraplanistas la escuchan, en el Claro. grupo de los no terraplanistas nadie le da bola, entonces tiene un lugar ahí. O sea, hay muchas razones para las cuales se pueden producir los comportamientos, ¿no? Este, una cosa que a mí siempre me parece interesante de esto es, una vez en un curso de fenomenología de la religión, espera que me están llamando. Ah, tranqui. Me contaban que uno de los principales problemas que sentía la Iglesia Católica que estaba teniendo es que a partir de la Ilustración, en adelante, la ciencia y el triunfo de la razón les iba a ir sacando, digamos, creyentes, ¿no? Esa era como una preocupación que tenía desde la Iglesia. Eh, y entonces se venían preparando para eso, cómo combatir eso, cómo hacer. Y lo que les pasó es que cuando, no sé,
por poner una época, ¿no? Con el auge de la New Age, tal vez en los 60 y los 70, lo que surgieron fueron muchísimas formas de espiritualidad, al punto que la Iglesia Católica se dio cuenta que la gente creía en cualquier cosa. Porque bueno, la Iglesia te pide que creas en que En eso. en una mujer que fue embarazada por concepción divina, toda una serie de cosas rarísimas que, bueno, cree en esta. Y la gente pensó que la racionalidad iba a hacer que la gente dejara de creer en ese tipo de cuentos mágicos, digamos. Pero lo que sorprendió a la iglesia es que la gente estaba creyendo en cualquier cosa. Hay extraterrestres que viven en el centro de la Tierra, hay energías, hay cristales que te curan, tenés Sí. todo, de todo tipo de pseudociencias y pseudocreencias, Saturno te que lo hace que, venir hambre. que, lo que te está demostrando es que no fue el triunfo de la razón lo que nos dejó la ilustración, y que hay como un desacople. Si bien vivimos en una sociedad extremadamente tecnológica, esto quiere decir que conocimientos se utilizan para hacer determinadas cosas, podemos hablar horas y horas si a vos te parece que la Tierra es plana o si para mí es redonda. Lo que es cierto es que hay empresas que están lanzando satélites que orbitan alrededor de la Tierra para darte servicio de Internet, y son miles de satélites, son multimillonarios, y mientras vos pensás que la Tierra es plana, ellos están haciendo su negocio con un satélite que gira alrededor de un planeta que es redondo. Pero hay un desacople, vos preferís pensar que la Tierra es plana y que somos todos seres de luz. Está bien, tus creencias son tus creencias, eh, pero lo que nos están dando de esto es que no estamos viviendo el siglo de la razón. Y eso es peligroso porque a la vez estamos viviendo una cultura profundamente tecnológica. Claro. Entonces, cuando la gente no tiene las herramientas para decidir sobre las tecnologías porque no las entiende y porque tiene un pensamiento muy disociado de cómo es que esas tecnologías inciden o se generan en nuestra vida, estamos en un problema. El problema y el riesgo que hay siempre es que el grupo que toma las decisiones sea cada vez más reducido y se genere una brecha. A veces uno piensa en esa conspiración, siendo un poco conspiranoico, de si repetir tantas veces que la ciencia no se entiende no es una forma justamente, De alejar a dicho la por un gente. conspiranoico, de desestimular que la gente se interese por algunas cosas. Y bueno, Este, la ignorancia es una gran arma eh, de control, digamos. Entonces, si uno fuera conspiranoico diría, esto es algo premeditado. Como no soy tan conspiranoico, tiendo a pensar que no se hacen los esfuerzos suficientes para que esa ignorancia no sea tan extendida, digamos. claro, y quizás es un proceso también que se retroalimenta, como que menos, menos hay, más efectivamente queda reducido a algo de pocos expertos, decimos, en estos pocos expertos más improbable que haya gente buena en comunicar. O sea, el Carl Sagan es uno, no obstante los miles de científicos que trabajan alrededor de él y que crean el conocimiento que después Carl Sagan de turno va a contar justamente. Eh, Bien, y una cosita que te aclaro, ignorante no es la persona que no sabe no, algo. Ignorante es la persona a la cual no se le dieron los mecanismos para entender que no sabe algo. claro. Sí, aparte, o sea, eh, eso también sí, un poco, no quiero decir arrogancia, pero hay la, bueno, ¿cómo se llama en psicología? O quizá el cosa Dunning-Kruger, como el efecto por el Ujú. cual quizás el que menos sabe de un argumento tiende a tener una creencia muy fija sobre esta cuestión, y quizá la persona que sabe menos, una persona que sabe muchísimo tiende a cuestionarse más, justamente en el ámbito científico, aparte donde sabes que más sabes, más te tienes que cuestionar para poder saber más. Exacto, exacto. Son todos esos sesgos cognitivos que tenemos. Claro. Uno hablando con la gente que hace ciencia, se da cuenta de eso. O sea, tienden a ser muy cautos con las cosas que afirman rotundamente. Lo que no quiere decir que haya cosas que no sean como construcción colectiva y cosas que ya sabemos que son así. No necesitamos nuevamente hacer un esfuerzo para medir el diámetro de la Tierra y demostrar que es redonda. Como humanidad ya lo hicimos. Es una aventura colectiva, está ahí para el que le interese, y si no te interesa, perfecto, seguir pensando. Sí, Es sí. más,
voy a estar más seguro, si todos los militares del mundo fueran terraplanistas, los cálculos de sus misiles estarían todos equivocados y viviríamos en un mundo mejor. Lamentablemente los tipos que fabrican misiles saben que la Tierra no es plana. Claro. Sí, es la... Bueno, veremos. Sí, es lo que decía Carl Sagan justamente en El Mundo y sus Demonios, que ya lo cité varias veces en el canal, que justamente decía eso, ¿no? Que tenemos que conocer la ciencia para no quedar en la mano de algún charlatán. Creo que decía era medio literalmente así. Y bueno, me parece que podemos seguir hablando por horas, pero no lo vamos a hacer. Quedamos acá, me parece, y quizá Lo dejamos algo seguimos en bonito otro para la momento, próxima Lorenzo, cuando charla, quieras. exactamente. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Ah, una cosa que me olvidé. A eso nadie lo va a ver aparte, lo voy a hacer al final del video, así que nadie va a llegar a este punto. Pero para quien llegó, que sepa que el primer consejo para un canal de divulgación científica se lo doy yo, que es elegir bien el nombre. Y en mi caso fue elegido muy mal porque YouTube piensa que yo promuevo sectas satánicas principalmente, entonces no me muestra en el buscador y en otras cosas, pero sí se le puede hacer cambiar opinión al algoritmo sin sentido del humor, metiendo me gusta a los videos quizá o al canal y así quizás se estimula un poco de cambio de opinión en el algoritmo que no tiene tan mal. Y bueno, muchísimas gracias Leo, un gusto. Y esta era la secta sagánica. A la próxima. Gracias, Lorenzo, por la invitación. Y bueno, ese es el problema, que los algoritmos a veces son ciegos. Mm. Y Ese bueno, es el problema. vamos a ver. Estaba pensando en darle un cambio al canal en el futuro y llamarlo Yatu Sapiens. Pero veremos. Bueno, chao a todos. Abrazo.